Zat Hashem, seguimos con el estudio del libro Derech Hashem. ¿Alguien puede cerrar ahí la puerta? Del Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, Helek Dalet. Estamos en la cuarta parte del libro, capítulo octavo. Y aquí estamos empezando a hablar del tema de las mitzvot, de los tiempos. El primer tema, por supuesto, comienza con la primera fiesta del año, que es la fiesta de Pesach, hablando del calendario a nivel de los meses, el primer mes de los 12 meses. Y vimos de que el Ramjal nos explica que todo el tema de la prohibición de Hametz, de comer masa leudada en Pesach, y la mitzvah de matzah, es porque cuando salimos de Mitzrayim, Am Israel básicamente estaba mezclada como un solo ente en las demás naciones, específicamente hablando de Egipto, y Akadosh Baruj Hu nos sacó Goy Bekerev Goy, nos sacó de otra nación, y justamente lo que estamos viendo ahora empezamos el libro de Shemot, saliendo de la esclavitud, saliendo a la libertad. Y cuando Am Israel sale de Mitzrayim, básicamente es redimido y pasa a ser un ente aparte, diferente, diferenciado, separado de todo lo demás. Hablamos de esto ampliamente y solamente recalcar lo que dice el Pasuk en Teilim: Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am lo'ez. Cuando salió en la salida de Israel de Egipto y de la casa de Jacob, de un pueblo extraño, ajeno. Entonces aquí el Pasuk en Teilim nos está diciendo de que hay una doble salida de Am Israel de Egipto. Una es la salida de Israel de Mitzrayim, eso es una cosa, y la otra es la salida de la casa de Jacob de un pueblo ajeno. Entonces hay dos aspectos en la salida de Egipto. Una es la salida corporal y la otra es la salida espiritual. Cuando hablamos de que sale Israel de Mitzrayim, estamos hablando de la esencia espiritual que se llama Israel, que salió de la esencia espiritual que se llama Mitzrayim. Mitzrayim no solamente es un pueblo, así como Israel no solamente es un pueblo, sino que es una esencia, es una idea espiritual. Israel representa una idea espiritual en el mundo y Mitzrayim representa otra idea espiritual en el mundo. Cuando Akadosh Baruj Hu saca a Israel de Mitzrayim, básicamente está separando esas dos ideologías, esas dos energías espirituales, que una se llama Israel y la otra se llama Mitzrayim. Entonces esa es la salida espiritual. La otra es la salida nacional, la salida del cuerpo nacional de Am Israel, la casa de Jacob. Ya estamos hablando de Bet Yaakov, ¿sí? Y por eso aquí aparecen los dos nombres, Israel y Jacob. Nuestro tercer patriarca tenía dos nombres, Israel y Jacob. Israel representa la idea espiritual y Jacob representa la idea física, ¿sí? Por eso Jacob viene de Ekev, que es el talón, que es lo que está conectado con el físico. Y por eso es lo que salió de Am, de un pueblo ajeno, de un pueblo que también tiene su aspecto nacional, su aspecto físico y corporal. Entonces la salida de Egipto es doble. Cuando salimos de Egipto, salimos a nivel de cuerpo, a nivel de nación y también a nivel de espiritualidad, a nivel de esencia espiritual. Muy bien. Veine, Adoto Azman, hasta ese momento que éramos esclavos en Egipto, hasta la salida de Egipto, Ayu Kol Bechinot Gufot Bene Adam, eran todos los aspectos de los cuerpos de las personas, Hashuchot, obscuros, Bechoshech, con la oscuridad, Bezuamá, y con suciedad, ¿sí?
impureza espiritual, Shaya mitgaber aliyem, que se reforzaba sobre ellos, Ubayetziah, y cuando salieron, Nivdelu Israel, fueron separados Israel de los egipcios, Venizmenu gufotam litaer ulizdamen la Torah belavodah. Y dice, básicamente esa salida de Egipto es como una especie de preparación de los cuerpos de Am Israel para que se purifiquen y que ahora estén preparados para poder llegar a Ar Sinai y recibir la Torah y las mitzvot. Entonces vemos aquí de que cuando Am Israel básicamente está en Mitzrayim, sus cuerpos, su existencia corporal y física básicamente está impura, está sucia. Y a pesar de que aquí el Ramjal está hablando en forma general de todos los Benei Adam, no está hablando de manera específica de Am Israel, porque aquí dice que hasta ese momento, o sea, el momento de la salida de Egipto es un momento crucial no solamente para nuestro pueblo, sino que es un momento crucial a nivel universal. Najón de que los que salimos de Egipto fuimos nosotros, pero el Ramjal dice que hasta el momento de la salida de Egipto, ¿okay?, el mundo corporal estaba en un cierto nivel. Todos los cuerpos humanos estaban básicamente en una dimensión oscura, en una dimensión de oscuridad, de impureza, de suciedad, como lo queramos llamar en ese aspecto. Y eso es el concepto del Galut de Mitzrayim. Eso es lo que sucedía cuando todavía estábamos en Egipto. ¿Qué pasó cuando salimos? Vayetziah nivdelu Israel. Am Israel básicamente se libera, se separa de la impureza egipcia. ¿Qué? Kamuván, primeramente tenemos que quitar de encima de nosotros la cáscara, la suciedad, la impureza de Egipto. Todavía no estamos elevándonos, todavía no estamos en una dimensión de santidad, de pureza. El primer paso es quitarnos de encima la mitzriut, o sea, todo lo que se apegó a nosotros en la esclavitud de Egipto, a todos los niveles, a nivel interno, a nivel cultural, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel psicológico, como lo quieran llamar. Todos esos aspectos era necesario de que se quiten de nuestra existencia. Cuando salimos, ¿qué? Entonces Am Israel básicamente adquiere una especie de situación en la cual ahora ya puede ir y prepararse para el próximo paso, para el paso de la elevación. El primer paso es dividir, diferenciar, quitar todo aquello que se había adherido a nivel de Egipto, ¿sí?, a nivel de cultura egipcia, ¿sí?, todos esos aspectos había que separarse de ellos. Luego de eso, Nizmenu gufotam, entonces ahora los cuerpos están básicamente preparados, ¿sí? Es como un utensilio que está lleno de suciedad. Antes de poder servir en ese cuerpo, en ese utensilio, una buena bebida o poner una buena comida, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Primero limpiarlo bien, que quede brillante, que quede
básicamente totalmente libre para poder empezar ahora a utilizarlo en lo que queremos utilizarlo. Eso fue lo que hizo Akadosh Baruj Hu. Primero, quita de nosotros toda esa impureza, toda esa suciedad, y en ese momento quedamos como preparados a nivel corporal para purificarnos y para ya estar listos para el paso tan preponderante y tan importante que es Torah va Avodah. Recibir la Torah, recibir Avodat Hashem. Dice el Ramjal, básicamente eso es lo que está simbolizado en las mitzvot de Pesach. ¿Sí? En Pesach tenemos 2 mitzvot importantes. La primera es la anulación total y absoluta del Hametz. ¿Qué significa eso a nivel espiritual? ¿Qué significa apartarse del Hametz? El Hametz simboliza, ¿sí?, la levadura, lo que leuda, el orgullo, la soberbia, la impureza, el Yetzer Hará. Eso es lo que simboliza el Hametz. Es como un cuerpo que se añade a otro cuerpo y le provoca cambios. Le provoca crecer, como la levadura. Le provoca ser más amplio. El ego. Entonces, todo eso viene la Torah y te dice prohibido total y absolutamente en Pesach. Hasta tal punto, como nosotros sabemos, el Hametz es algo que a nivel de Isur, de prohibición alimenticia, es muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros en la Torah conocemos alimentos que no se pueden comer, que la Torah dice, no los comas. El cerdo, no lo comas. Aves, lista, no se come. Peces que no tienen escamas, no se come. Animales, todo eso es no comer. Después tenemos alimentos que ya son más fuertes y que no solamente no se pueden comer, y que el que los come pasa por un isur de oraita, de la Torah, sino que también está prohibido de tener de ellos hana'á, satisfacción. ¿Sí? Si yo quiero agarrar ese alimento y poner un negocio de carne con leche, de cheeseburger, entonces, según la halajá, afilu que yo no coma eso, afilu que no lo consumo, en el momento que estoy teniendo una ganancia económica de carne con leche, la Torah lo prohíbe. Y Najón, en el tema de carne con leche hay una prohibición extra, que es que no se puede cocinar la carne con leche, afilu que no la vaya a comer, afilu que no vaya a tener una satisfacción o una ganancia de eso. Pero en forma general en la Torah eso es lo que tenemos. Prohibición alimenticia y prohibición de tener satisfacción o alguna ganancia de ese producto. Viene Pesach y de repente hay algo especial. El Hametz en Pesach no solamente que no se puede comer, y no solamente que no se puede tener de él satisfacción, sino que hay otra cosa más. ¿Cuál es la mitzvah que hay que hacer con el Hametz antes de Pesach? Eliminar el Hametz totalmente de tu poder. La persona no puede poseer Hametz en Pesach. ¿En dónde encontramos una prohibición alimenticia a ese nivel? ¿Acaso está escrito que no se puede tener un cerdito en la casa? ¿Quién dijo que no se puede tener un cerdo? A mí yo quiero tener una mascota, un cerdo. Entonces, ¿se puede tener una mascota? Sí, se puede tener. No sé si es recomendable, pero se puede.
Yo quiero tener no sé, una serpiente de mascota. También se puede, está permitido. Bueno, hay otro isur de no tener cosas que son peligrosas. Pero a nivel de alimento, no hay problema. No hay problema. Entonces, el hecho de que la Torah prohíbe la posesión del hametz significa que la Torah nos dice, durante 7 días ustedes deben desconectarse de manera total y absoluta y no tener ningún tipo de relación con el hametz. Ni comer, ni esto, ni poseer, nada. El hametz es algo que en Pesaj está en otro planeta. En otro planeta, totalmente diferente. Y por otro lado, así como tenemos una prohibición tan fuerte, además del castigo de comer hametz, el castigo de comer hametz en Pesaj es como comer en Yom Kippur. Si yo como otra vez, volviendo al cerdo, que siempre lo tratamos tan mal, pero si yo como cerdo, entonces el castigo según la Torá, si comí un kezait, es golpes, ¿sí? Malkot. Malkot. Es básicamente el castigo más liviano que hay en la Torá. No es pena capital, no es... Pero en Pesaj uno que come hametz, que recibe karet, muerte prematura. Esto es muy grave. Pero por otro lado, la Torá nos da una mitzvah muy importante en Pesaj. En la noche del Seder de Pesaj, la noche de la salida de Mitzrayim, el yudí tiene que comer matzah. Matzah. Ba'erev tochlu matzot. En esta noche tenemos que comer matzah. Entonces, ¿qué simbolizan estas mitzvot? Veine. כי הנה הלחם שולחן למזון האדם ומשתווה באמת אל המצב הנרצה באדם. Dice el Ramjal que el pan que la persona consume, que básicamente es su alimento, él se relaciona de verdad a la situación adecuada en el hombre. ¿Qué? Sotomeret, tenemos que saber. Todo lo que sucede a nivel corporal en el hombre también tiene una influencia a nivel espiritual. Cuando una persona come algo que la Torah prohibió comer, no es simplemente de que está desacatando la orden de Akadosh Baruj Hu. Ese alimento, en el momento que la Torah lo prohibió, si la persona lo consume, tiene una influencia negativa en la persona. Hasta tal punto que dijeron Jajamim, cuando habla ahí de todas las prohibiciones alimenticias, dice el pasuk, benitmetem bam, y se van a impurificar con ellos. Y dijeron Jajamim, no digas benitmetem bam, ela benitamtamtem, o sea, la comida prohibida según la Torá provoca una especie de tontera espiritual en la persona. El hombre que come taref se vuelve tonto. No importa que haya recibido un doctorado en Harvard. No estamos hablando aquí del IQ intelectual. Estamos hablando aquí del IQ espiritual. La persona se desconecta de sus fuerzas y de sus energías espirituales que básicamente se contaminan. ¿Por qué se contaminan? Por ese pedazo de cerdo que acaba de comer.
כי הלחם שהוכן למזון האדם הוא משתווה באמת אל המצב הנרצה באדם. ועניין החימות שהוא דבר טבעי בלחם לשיהיה קל העיכול וטוב הטעם, הנה גם הוא נמשך לפי החוק הראוי באדם, שגם הוא צריך שיהיה בו היצר הרע והנטייה החומרית. Ahora, ¿qué comemos nosotros durante todo el año? ¿Pan o matzá? ¿Qué comemos normalmente? Pan. Entonces, básicamente el proceso de fermentación de la masa, que es algo totalmente natural en el pan, ¿sí? ¿Por qué es? ¿Por qué la gente no come en lugar de pan crackers como las matzot que nosotros comemos? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué a la gente le conviene o acostumbra a fermentar la masa para que se coma como pan? ¿Cuál es el motivo pashut, simple? O sea, Tiene más sustento. ¿ah? Tiene más sustento. Porque llena la masa. ¿Ah? Porque llena. Porque que a nivel natural es lo más sano, lo mejor y lo más normal para que la persona coma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es más fácil digerir? ¿Una matzá o un pedazo de pan? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de lo que pasa en los días de Pesaj? Ahí hay ciertos problemillas ahí que suceden a nivel digestionar. ¿No? Top. Entonces dice el Ramjal que el asunto del Jimut Shehu Davar Tibi Balechem, que es algo natural en el pan, le kal aikul, que sea liviano para poder digerir, además del gusto. Entonces también en el nivel, en el tema de la digestión, también en el nivel del gusto, y negamunim shach, también eso se relaciona, ¿sí? La fermentación, lefi hok, según la ley o la regla natural que corresponde al hombre. ¿Quién? Shegam u tzarich shevo ayetzer hara v'nitiah chombrit. Porque aquí básicamente el Ramjal nos quiere explicar algo. Si el hametz es tan grave, entonces ¿por qué todo el año comemos hametz? A ver, ¿me pueden explicar? Lama. Si el hametz es el yetzer hara, y es el orgullo, y es la soberbia, y es el inflado, y es todo lo que nosotros decimos, ¿no? Ya fe. Entonces, ¿qué hay que comer todo el año? ¿Matzah? Entonces, ¿por qué solamente una vez por una semana al año está prohibido comer hametz? ¿El cerdo se puede comer alguna vez en el año? ¿La sangre se puede comer alguna vez en el año? ¿La carne con leche se puede comer alguna vez en el año? No. Todo eso está prohibido todo el año. ¿Por qué? Porque es dañino. Entonces lo que es dañino no se come. Entonces si el hametz es tan dañino, entonces ¿por qué sí se come? ¿Pensaron alguna vez en eso? Entre paréntesis, una alajá que tiene que ver con esto. La alajá dice de que si se cae una gota de leche en la carne, si hay 60 veces carne en contra de la leche, ¿qué pasa con esa leche? ¿Ah? ¿Se anula y qué? ¿Y se puede comer o es carne con leche? Se puede comer. ¿Lama? Porque es carne, no es carne con leche. ¿Cómo? Si ahí cayó una gota de leche, ¿no? Cayó una gota de leche, pero se anuló. Tú ahora vas a comer el chunt en Shabbat y no vas a sentir nada de leche en esa comida. Porque 60 veces contra una lo anula. Ya fe. Hay comidas que en la halajá, a filo que haya caído una gota en 1.000.000 o en 1.000, está prohibido.
Y uno de los ejemplos es Hametz en Pesaj. Yo tengo una olla gigante de comida. Se me cayó ahí adentro una pepita, una semilla de trigo, que Kamubán con el calor fermentó adentro de la olla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tengo uno en 60? Sí, tengo uno en 300, en 500. La halajá es, omnam hay discusión, pero el psak halajá del Shulchan Aruj es, y así es la halajá, de que toda esa olla es hametz. Le preguntas ¿por qué? ¿Qué al contrario? ¿Eh? No, la olla es hametz. Ahora todo es hametz. La comida es hametz, la olla es hametz. Todo es hametz. ¿No? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? En forma general, en la halajá, algún que otro producto no se anula a filu en 1000. Sí, así dicen Jajamim. Sí, cosas que tienen importancia y otras cosas, pero no entro ahora en el detalle. Pero la pregunta es ¿por qué el hametz no se anula? Ahora, ¿y qué es? ¿Es un alimento prohibido? Pues, también el cerdo es un alimento prohibido, pero si se cayó un pedacito de cerdo en una olla y había 60 en contra de eso, entonces se anuló, así como la leche en la carne. Entonces la respuesta es caja. Hay quienes dicen que como hametz es un isur tan hamur, tan grave en la Torá, que el castigo de él es karet, entonces por eso Jajamim le dieron una regla especial y dijeron, si es tan grave el comer hametz en Pesaj, hasta filu en 1000 no se va a anular. Pero el Rambam dice otra cosa. El Rambam dice algo muy interesante. El Rambam dice, miren, hay alimentos, ¿sí? Y la mayoría de los alimentos o siempre están permitidos o siempre están prohibidos. Hay algunos alimentos que tienen un cierto tiempo de prohibición y luego están permitidos. Ejemplo, Beitzá shenolda beyom tov. Si yo tengo un gallinero y a mí me gusta comer huevos fresquitos, recién salidos de la panza de la gallina, del horno. Entonces, si nació ese huevito, ese huevo, ¿sí? Lo veo ahí en la canasta, en Yom Tov. ¿Lo puedo comer o no lo puedo comer? Sí. No lo puedo comer. Al día siguiente. Al día siguiente, pero no, yo quiero comerlo ahora, no al día siguiente. Entonces, el Talmud dice claramente de que esa beitzá que nació en Yom Tov o que nació en Shabbat es mukse por nolat, porque nació, es algo nuevo que apareció. No entramos ahora a cuál es el motivo, pero mejor ofen, no se puede comer. Te tienes que tener paciencia hasta que termine Yom Tov. Terminó Yom Tov, ahí hazte el huevo frito, el huevo como quieras. Achshab, vino mi niño, agarró el huevo, y yo tenía una canasta ahí con 100 huevos. Y me lo tiró encima ahí adentro, me lo puso ahí encima con los 100 huevos. Y como ustedes saben, los huevos se ven todos casi iguales. A no ser que los sellé y los numeré. Pero si no, son iguales. Y ahora yo tenía planificado en Yom Tov, ahora se puede cocinar, y yo quería preparar una ensalada de huevo en Yom Tov.
Pero ahora, dentro de esos 100 huevos, en lugar de tener 100, tengo 101. Y uno de los huevos es el que nació en Yom Tov. Entonces, ¿qué regla podríamos aplicar aquí? ¿Qué regla podríamos aplicar para permitir todos los huevos? ¿Ah? No, que se anuló el huevo prohibido. Se anuló en los 100 permitidos. Onagit. ¿Sí? Digamos así. ¿Sí? Azulay tengo que sacar uno. No me llané. No entro en detalles. La halajá es: señor, usted tiene que esperar ahora y si quiere comer ensalada de huevo, la va a comer en Motzei Yom Tov, no en Yom Tov. Todos los huevos que están ahí están prohibidos. Preguntan Jajamim, Lama, Arei, es un huevo en contra de 100, tienen que anularse. Dicen Jajamim, no. ¿Por qué vas a comer ese huevo de manera prohibida cuando luego termine Motzei Hag? Cuando termine la fiesta lo vas a poder comer de manera permitida. Cuando yo aplico la ley de la anulación, de bitul, cuando eso está prohibido para siempre. Si a mí se me cayó en la olla del chunt un pedacito de cerdo, entonces ¿qué voy a esperar? ¿Hasta Motzei Shabbat, hasta que el cerdo esté permitido? El cerdo está prohibido en Shabbat, en Motzei Shabbat, domingo, lunes, siempre está prohibido. No hay momento que esté permitido. Entonces, la única manera de poder salvar esa olla es anulando la minoría ante la mayoría. Entonces, si tengo 60, se anuló, y si no, lamentablemente todo está prohibido. Pero ese huevo que mi niño lo mezcló ahí con todos los demás, ¿está prohibido para siempre? ¿Hasta cuándo está prohibido? Solamente hasta que termina Yom Tov. Cuando termina Yom Tov, lo puedo agarrar y lo puedo comer. Entonces dice el Rambam, dice la Gemara, entonces no anules ese huevo en los 100. ¿Para qué lo vas a anular? Ahora vas a tener un momento en el cual eso va a estar permitido de cualquier manera. Entonces es preferible, en lugar de anularlo, espérate hasta que todo de cualquier manera esté permitido. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando termina Yom Tov. Y por eso no se anula en Yom Tov. Eso se llama en la halajá davar sheyesh lo matirin. O sea, es algo que tiene permiso, que en algún momento se va a permitir. Ahora vayamos al hametz. ¿El hametz está prohibido para siempre? No. 7 días. Entonces, vos Nagit, que tengo algo que no se arruina en 7 días. Porque si se arruina en 7 días, entonces no me va a servir. Aval vos Nagit, que es una comida, o que de alguna manera, si la guardo 2 o 3 días, no va a pasar nada. Se me cayó ahí hametz en la olla. Hay uno en 60. Anúlalo. Dice el Rambam, no lo puedo anular. ¿Sabes por qué no lo puedo anular? Porque si me espero un día o 2 días, lo voy a poder comer sin necesidad de anularlo. Es exactamente lo mismo que el huevo. Entonces, por eso no se anula. ¿Eh? No se puede comer hasta que termine Pesaj. Cuando termina Pesaj, es hametz. ¿Se puede comer hametz después de Pesaj? Entonces, no de que hay una prohibición de hametz shavar alav Pesaj, que si yo guardé hametz, jajamim, si yo, por ejemplo, no revisé el hametz y me quedó hametz en mi casa en Pesaj, ¿sí? Me olvidé ahí de quemar, ¿sí? dos paquetes de galletas. Terminó Pesaj. No los encontré, no los busqué bien. ¿Los puedo comer o no después de que terminó Pesaj? No. Eso se llama hametz shavar alav Pesaj. Hametz que pasó la fiesta de Pesaj, que pasó en tu dominio después de Pesaj. Como tú no te cuidaste de revisar bien y de quemar y de anular y de exterminar el hametz, entonces los jajamim te multan. Najón de que ya no es Pesaj y najón de que después de Pesaj se puede comer hametz, pero jajamim multaron a la persona y dijeron, como no te cuidaste de cumplir bien esta mitzvah de anular el hametz, entonces prohibido.
Y no solamente prohibido para ti, prohibido para todos. No se puede comer ese hametz. Todo. ¿Regalarlo sí, verdad? ¿Eh? ¿Regalarlo sí? Regalarlo. Tampoco. Creo que no. El provecho también. No se puede tener provecho. Creo que no se puede tener provecho tampoco. No. Como no se puede tener provecho, no Mejor. se puede regalar. Bekitsur, entonces vemos de aquí que este hametz nos hace muchos problemas. No comer, no satisfacción, no poseer, no se anula. O sea, el hametz es algo terrible. Pero de repente, todo eso terrible, cuando termina Pesaj, llega Shabbat, 2 halot, sí, 2 halot en una seudá, 2 halot en la segunda seudá, 2 halot en la tercera seudá. Llega Yom Tov, sí, zau. Entonces, ¿qué pasó? Mácara, esa ametralladora ahora se transformó en flores, Mácara. ¿Qué pasó? Se le ha olvidado una cosa, ¿verdad? ¿Cuál? Que tenemos que empezar un cantar en la casa de Chanel. Entonces, el Ramjal explica esto. El Ramjal dice, ¿qué representa el pan? ¿Qué representa el hametz? La inclinación materialista del hombre. La materia. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿El hombre necesita materia o no necesita? Necesita. ¿Mejor? Necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos sustento. En otras palabras, ¿el Yetzer Hará es necesario o no es necesario? Es necesario. ¿Qué pasaría si el hombre no tiene Yetzer Hará? Es una máquina. ¿Eh? Dicen Jajamim, de que los Jajamim anularon el Yetzer Hará de la idolatría. Y después quisieron anular el Yetzer Hará de los temas de la sexualidad y de la intimidad de las mujeres. Anularon el Yetzer Hará y al otro día, ¿qué pasó? Los pajaritos no cantaban y los... ¿no? ¿Cómo atraen los pajaritos a las pajaritas? ¿Sí? ¿Ah? ¿Najón? ¿Ya fe? Entonces, el mundo se paralizó. ¿Por qué? Porque no hay Yetzer Hará. ¿Cómo los hombres van a tener hijos si no tienen Yetzer Hará? Si no tienen instinto sexual. ¿Cómo? No van a tener hijos. Y las leonas y los leones no van a tener leoncitos. Y los elefantitos no van a tener, no, los elefantes y las elefantas no van a tener elefantitos. Y los gusanos y las gusanas no van a tener gusanitos. Eso van a tener comida. Entonces se acaba el mundo. Entonces el Yetzer Hará es un componente totalmente necesario en la existencia. Y negam un imshach lefi hachok haraui ba'adam. Ese es el pan. El pan es el cuerpo, es la materia. ¿Ajón? El pasuk dice, el hombre no puede vivir, ¿cómo dice el pasuk? Lo levadó a la leje mi adam. No solamente con el pan vivirá el hombre, sino con la palabra de Hashem. Pero el pasuk no dice, el hombre no vivirá con pan bijlal. El pasuk dice, el hombre no puede vivir solamente con pan. Pero sin pan se puede vivir, no, de ninguna manera. Se necesita pan. ¿Cómo va? ¿En dónde me voy a poner los tefilín? ¿Encima de qué? Necesito un brazo, necesito el bíceps, necesito la cabeza. Necesito cuerpo donde ponerme tzitzit, necesito boca con que comer la matzá. Entonces, el Yetzer Hará, y por eso decimos en el Shema, y amarás a Hashem, bechol levaveja, con todo tu corazón, ubechol nafsheja, con toda tu alma, ubechol meodeja, y con todo lo que tienes,
El primero, Bechol levavcha, con todo tu corazón. Explican Jajamim. No está escrito Bechol libeja, con todo tu corazón, con una sola bet. Está escrito con dos bet. Levaveja. Dicen Jajamim, no se escribe así. ¿Por qué levaveja? Bechol libeja. Para enseñarte, dicen Jajamim, que debe servir a Hashem con el Yetzer Atov y con el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es un ingrediente en la vida necesario, que Kamubán hay que saber cómo manejarlo y cómo dirigirlo, pero es parte del equipo. Y por eso la Torah no te dice no comas, la Torah te dice come, pero esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Relación con mujeres, con tu esposa sí, con las demás no. Con tu mujer también, no siempre cuando quieras, cuando ella está en edad tampoco no se puede. Entonces, la Torah te enseña cómo manejar el pan. ¿Cómo manejar la materia? ¿Cómo manejar el Yetzer Hara? Entonces, ahora la pregunta es al revés. Entonces, ¿por qué en Pesach no se puede comer hametz? Si el pan es tan bueno y es tan necesario y etcétera, 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 para la vida de la persona, entonces, ¿por qué Hashem me prohíbe el hametz en la fiesta de Pesach? ¿Ah? ¿Pero por qué? Si acabamos de decir que el Yetzer Hara también es necesario, también es parte del equipo y también lo necesitamos para utilizarlo en nuestra Avodat Hashem. Entonces, ¿por qué la Torah dice que 7 días el hametz es algo que no se puede ni ver, ni oler, ni nada? Klum, shum davar. Pero el Yetzer Hara está representado por el deseo de que termine Pesach para comer hametz. Esa es otra cosa, pero yo pregunto por qué el hametz, que si lo utilizamos durante todo el año, después de todo lo que acabamos de explicar ahora, que el hombre necesita al Yetzer Hara para poder hacer su servicio a Hashem, entonces ¿por qué en Pesach se lo prohibió? Bueno, yo para mí, el Pesach lo comparo con el Shabbat. Son 7, es una semana. ¿Quién? De las 49, es una semana de las 7, ¿no? Pues 7:49. De una de ellas, de las 49, una semana, estamos en Shabbat, o sea, en la semana, también tenemos un día, después de los 7, son 7 días, y también en Shabbat lo apartamos expresamente. Ya fe. Entonces, ¿qué hacemos en ese día de descanso? O sea, Peseder, toda la semana trabajamos, pero necesitamos un día de descanso, un día de introspección. Entonces, si necesitas un día de introspección, haz toda la semana introspección, descansa toda la semana, ¿no? Cada cosa en su momento. Entonces, Najón, esto lo vamos a ver la próxima vez, pero voy a dar un anticipo. Lo que la Torah nos enseña aquí es lo siguiente. Hay un tiempo en el año, Najón, todo el año el hombre debe trabajar con el Yetzer Hara. No se puede sin él. Hay que comer, hay que trabajar, hay que tener relaciones, hay que formar una familia, hay que hacer muchas cosas. Y para eso se necesita lo que nosotros denominamos el Yetzer Hara, el mundo material, las tendencias materiales. Son necesarias, Kamubán, con las reglamentaciones de la Torah, con las mitzvot, que sí, que no, mitzvot de la Torah, mitzvot de Jajamim, todo manejado como corresponde. Pero hay una semana en el año donde el Akadosh Baruj Hu nos dice, señores, ahora ganan al Yetzer Hara y me lo mandan a volar por una semana. No lo quiero ver toda la semana. ¿Por qué no lo quiero ver toda la semana?
Porque a veces, durante el año, no siempre sabemos manejar al Yetzer Hará como corresponde y se nos pasa un poco la mano. Y hay un poco de desequilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es como un bebé que acaba de nacer. O es como una persona que está enferma. A una persona enferma se le puede dar de comer lo mismo que a una persona sana. No. Pero después de que se curó, ¿se le puede dar de comer lo que no podía comer cuando estaba enfermo? Sí. Entonces, ¿por qué lo cuidamos tanto? El doctor dice, este señor ahora no puede comer grasas. ¿Pero por qué? Porque ahora grasas es terrorífico. El señor está enfermo. Va a comer un poco de grasa, se va a morir, no va a poder. El bebé acaba de nacer. Cuando el bebé se desarrolle, va a poder comer papilla, va a poder comer esto, va a poder comer... Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que comer? Ahora, los primeros meses, solamente leche pura. Macará, ¿por qué solamente leche pura? ¿Qué menú tan aburrido? Pero eso es lo único que ahora su cuerpo puede recibir, puede digerir, puede adquirir. El Yehudí en Pesaj es un bebé que acaba de nacer. El Yehudí en Pesaj acaba de salir de Mitzrayim. En Mitzrayim tuvo Yetzer Hará por toneladas. Entonces ahora viene Akadosh Baruj Hu y nos dice, una semana después de que saliste de Mitzrayim, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Deshacerte totalmente de la conexión con las tendencias materialistas. Y por eso, durante Pesaj, la Torah prohibió comer, poseer y tener satisfacción absoluta del Hametz.